Buenas tardes a todos, ¿vale? Recuperamos, que ya llevamos un tiempecillo sin hacer ningún tipo de evento, que con el Gubin Andalucía al final saturamos un poquito el tiempo y nos quedamos con ganas después del Gubin Andalucía de recuperar todas las, podemos decir, las presentaciones que teníamos, ¿vale? Esta va a ser online, pero la idea es que para las siguientes probemos un formato mixto, de tal forma que podamos estar, los que estemos aquí en Córdoba, que podamos estar presenciales, estemos aquí, pero a la misma vez se esté haciendo online, de tal forma que creemos que es el formato más versátil para todos, ¿vale? Queremos dar las gracias, bueno, esto quizás, Ana dice que venía de más tiempo, pero hace poco tuve una conversación con María, ¿vale? Que en la que estaba intentando analizar el flujo de trabajo de Revit, de las instalaciones, eh, de cómo lo hacían exactamente unos programas, cómo lo hacían otros. Y al final me dijo que había estado hablando con Ana, y yo me acordé que es verdad que Ana y yo estuvimos hablando hace tiempo, pero que quedó ahí en el aire un poco el tema, y ya lo recuperamos en Booking Andalucía, que me interesaba muchísimo el flujo de trabajo que tenía Apogea en todo el tema MEP, ¿no? Cómo lo hacían ellos. Ana me dijo cómo iban prácticamente de la mano de Inventa, básicamente, que eran vecinos puerta con puerta y que había muchas cosas que podían pedirle o que podían casi desarrollar juntos, ¿vale? Y la verdad que nos pareció súper interesante y tenía muchísimas ganas de que nos lo contaran, tanto unos como otros, y poder ver todo el flujo que nos comentó más o menos en privado de cómo lo hacían, ¿no? Así que yo ya me callo, doy las gracias a todos por participar, a los ponentes por estar aquí con nosotros y preparar esa presentación, y nada, está en vuestras manos, ¿vale? Bueno, voy a presentar pantalla, ¿vale? Y bueno, yo muchas gracias a vosotros por invitarnos, eso es lo primero, porque al final esto nos hace a nosotros también movernos y también, bueno, a los compis que van conmigo, que a Ismael y a Nora, y bueno, pues nada, a ver si os gusta cómo hacemos las cosas o esto al final lo importante es lo que yo digo, el debate al final, ¿vale? Bueno, pues ¿cómo hemos llamado a la ponencia? Ingeniería, del CAD al BIM directamente. Porque la verdad es que eso es lo que intentamos día a día, dejar el CAD de lado y empezar ya a trabajar en 3D puro. Y bueno, ¿quiénes somos? Pues, ¿quién vamos a presentar? Pues estoy yo, que soy responsable de proceso en Apogea. Está mi compi Ismael, que es ingeniero y modelador BIM. Y está Nora, que es del Departamento de Soporte y Formación, bueno, compañera y hemos trabajado juntos, o sea que amiga también, ¿vale? Y bueno, el índice o cómo vamos a enfocar esta charla, pues como vamos a poner unos antecedentes sobre la mesa, es decir, de qué punto partíamos para desarrollar lo que hemos desarrollado, cómo hemos partido, cómo hemos desarrollado esa evolución, en qué consiste lo que hacemos y cómo lo hacemos, que lo va a presentar Ismael, porque él estuvo conmigo en la pandemia ahí comiéndose los cuernos con este proceso. Después Nora nos va a enseñar, pues eso, lo que hemos llamado nuestro mejor aliado, que es Texton 3D, y un poco las mejoras que han ido desarrollando y tal. Vamos a presentar al final una serie de conclusiones, o por lo menos nuestras conclusiones, lo que hemos sacado, y lo más interesante que es el debate, ¿no? ¿Qué os parece y qué punto de vista tenéis? Empiezo yo con los antecedentes y bueno, pues cómo se hacía un diseño de ingeniería en Apogea, ¿vale? Hace 4 años, creo, ¿no? Pues se utilizaba el software de cálculo, el ingeniero llegaba con el software de cálculo que fuera, en este caso nosotros desde siempre hemos utilizado Texto y modelaba en su modelador gráfico o en su pantalla, en su interfaz gráfico, diseñaba la instalación, bien en 2D o bien con texto que era en 3D ya, pero al final pues diseñaba la instalación y eso se llevaba automáticamente a un CAD 2D. Ese proceso de ese CAD 2D pues lo cogía un modelador X y lo modelaba de forma independiente.
que este proceso pues podía ser un montón de veces. O sea, pues si había un ajuste aquí, un cambio, pues iba el ingeniero por su lado, hacía el cambio y se lo pasaba al modelador y el modelador ajustaba ese cambio dentro de Revit. Y así, pues, infinidad de veces, las que hicieran falta hasta terminar el diseño, ¿no? Que, bajo nuestro punto de vista, ¿qué nos ocasionaba esto, no? Y me encantan estas imágenes porque son súper reveladoras. Primero, el modelador solía tener cargas de trabajo puntuales en las que, claro, había un momento que el modelador estaba expectante, ¿no? Esperando a que el diseño le llegase, ¿no? Y estaba ahí. Y cuando le llegaba, pues tenía que ser para el día siguiente. Y estaba ahí, tú atorado, esperando. La incertidumbre de esto está bien, esto no está bien, por dónde viene, ahora aquí me encuentro este problema porque es que el ingeniero en su diseño no ha tenido en cuenta que aquí hay un tubo o que aquí hay un conducto o que este patinillo ya no está en el modelo así o cualquier cosa. La desesperación de ambos, de toda la comunicación, de te transmito esto, ¿no? Como algo se me olvide o algo tal, pues ya no te lo puedo no te lo traslado bien o tú has avanzado y ahora tienes que retroceder. La frustración, ¿no? Es un poco como un trabajo muy, muy tedioso, ¿no? De uno por un lado, otro por dos lados, dos personas que tienen que trabajar unidas pero que van a tiempos distintos, que tienen que ser capaces de tener una buena coordinación. En los trabajos pasa como todo, ¿no? Hay personas con las que congenian más, personas con las y es mucho más fluido todo, personas con las que es más complicado. Total, que había una serie de condicionantes que al final, ¿en qué se traducía, no? Pues el resultado de toda esa frustración, condicionantes, desesperación, comunicación que fluía o no, pues era una incoherencia entre entre modelo 3D, que era lo que se llevaba a planos, y diseño y cálculo. Había cálculos o modelos que no estaban actualizados por falta de tiempo o por falta de comunicación o pues por X cosas, ¿no? Y después errores que eran tanto de diseño como dimensión como en coordinación, porque al final es que al ser dos tiempos tan distintos era muy difícil que ambas cosas llegaran a un término y que estuviera coordinado, fluido, etcétera, ¿no? Y para nosotros, a nivel de empresa, esto se traducía pues en lo que es más importante, ¿no? En dinero. Para nosotros era una carga de trabajo constante el tener que estar coordinando, en tener que estar, pues ya no solo a nivel de dinero, como sí, como pérdida de dinero en un proyecto por tiempo, sino como frustración en el empleado que al final decide irse y toda la inversión de formación que has invertido en él pues no te sirve para nada, pues por cargas de trabajo puntuales, descoordinaciones y planos, pues sacabas planos a revisar y en ese momento veías errores que el ingeniero decía, no, pero es que esto te lo puse en el cambio 25 de la versión 30, ¿sabes? Al final era dinero para nosotros, ¿no? Entonces, nosotros, ¿cómo lo traducimos todo esto? ¿Cómo se nos ocurrió, ¿no? En la pandemia que Ismael y yo estuvimos viviendo juntos porque, bueno, porque estábamos, por circunstancias estábamos viviendo juntos y nos aburríamos mucho, ¿no, Ismael? Pues entonces se nos ocurrió un proceso, ¿no? Que os va a explicar ahora ya el compi, ¿vale? Ismael, te cedo, ¿vale? Vale, muchas gracias. Nada. Pues voy a presentar yo. eh, ¿Se ve mi pantalla, no? Sí, vale. Bien, como ha explicado Ana, esto surgió en la pandemia, sobre todo porque yo cuando empecé en Apogea no tenía mucha idea de CAD y, y empecé desde el principio a modelar. Entonces, cuando fui cogiendo responsabilidad de cálculo y eso, hablé con Ana y le dije que yo me sentía más cómodo dentro de Revit y que a ver si se podía calcular dentro. Ella me dijo que se podía calcular dentro de Revit, pero que eso no funcionaba muy bien. Entonces
empezamos a hablar con Tecton y hacer pruebas de cálculo, de importación de IFC, y este es nuestro flujo de trabajo hoy en día, que es, partimos del diseño en Revit, todo se diseña en Revit, no, a no ser un planteamiento inicial de acometida o de necesidades, yo no hago prácticamente nada en CAD y diseño en Revit. A partir de ahí se exporta el modelo, ya sea el modelo general o una vivienda tipo, lo que sea. Se exporta a IFC, lo importo a Tecton. En Tecton pues hago las consideraciones que tenga que hacer y vuelve al modelo a través del IFC y se redimensiona las tuberías mediante una rutina de Dynamo, ¿vale? Entonces voy a explicar qué consideraciones tengo en cuenta en cada punto, así por encima, y luego voy a hacer un ejemplo práctico para que veáis cuánto se tarda en calcular esta vivienda tipo y en redimensionarla, ¿vale? Primero, condicionante a la hora de modelar. Pues hay que tener en cuenta de que cuando vas a redimensionar, si la tubería que pones va a ser más grande o más pequeña, eso hará que salgan transiciones y que se puedan desconectar y se supriman elementos y demás. Entonces, hay que ser muy ordenado a la hora de modelar con las distancias y eso en cuanto a geometría, ¿no? Luego, en cuanto a familias, para que Tecton interprete bien qué es cada familia, hay que forzar la clase IFC de esta familia, ¿no? Por ejemplo, el grupo de presión tiene que ser IFC Flow Moving Device. Eh, pues esto se hace a través de un parámetro que va a explicar Nora. Bueno, Nora explicará después más detenidamente cómo gestiona esto Tecton, ¿no? Y en la configuración de exportación es fundamental almacenar el Git, porque es lo que va a hacer que nosotros podamos conectar los elementos que exportamos con los importados desde Tecton, ¿vale? Entonces, una vez lo exportamos, importamos en Tecton, que en Tecton pues revisamos las funciones de los elementos, si son bañeras, si son duchas, vamos, Tecton interpreta las funciones de los elementos según el nombre que tenga la familia puesto, pero es verdad que hay que revisar porque, por ejemplo, si es bañera, pues hay dos tipos, hay de más de 1,40, menos de 1,40, entonces lo suyo es revisar qué funciones tienen estos aparatos, ¿no? Luego hay que tener cuidado con definición gráfica, porque hay veces que exportamos familias que tienen mucha definición gráfica y luego a la hora de importarlo en Tecton eh, puede ser un archivo muy pesado y le cuesta calcular, que llega a cerrarse, ¿vale? Y con fontanería, el circuito de retorno, por cómo está hecho el programa de cálculo, pues no puede tener uniones de tubería. Simplemente el circuito de retorno está definido como la bomba de retorno y las tuberías, no pueden tener uniones, ¿vale? Y por último, redimensionamos en Revit mediante Dynamo. ¿Cómo hacemos esto? Pues vinculamos el IFC y mediante una rutina Dynamo, redimensionamos. Esta rutina nos exporta un Excel con los cambios que se realizan o los elementos que no han sido encontrados, que bueno, voy a presentar ahora el Revit para que veáis lo que se tarda en calcular una vivienda tipo, ¿vale? Pues confirmarme que se ve el Revit. ¿Sí? Perfecto. Bien, pues simplemente hay que crear una vista 3D con los elementos que queremos exportar. Lo voy a hacer todo en directo, ¿vale? La configuración.
para que la veáis, es simplemente los elementos de la vista, propiedades de Revit y FC, y como he dicho, almacenar el Git para poder después tener esa trazabilidad entre Tecton y Revit. Ismael, Sí, perdona que te interrumpa en medio, soy Manuel. Una sí. pregunta, ¿entonces no utilizáis PSET particular ni nada para la exportación? Los PSET vienen de Tecton en el exportador de Tecton. Ah, vale, ¿Vale? ok. Las dimensiones vienen de Tecton y mediante la rutina Dynamo leemos el Git, el IFC Git de los elementos, Ujú. porque Tecton mantiene el mismo IFC Git entre el que le importamos y el que exporta. Los Que no lo elementos, cambia, vale, ok. claro, no cambia. Entonces, pues tú lees del IFC de Tecton, lees el diámetro y comparas diámetros y asignas en Revit. Pero ahora lo vas a ver más, ¿vale? Vale, gracias. Nada, lo exporto. Vale, aquí tengo un documento, un archivo en blanco de Tecton. Simplemente archivo, importar, fichero IFC, selecciono el archivo y está importando. Vale. Bien, ahora tenemos aquí la geometría exacta de Revit. ¿Ves? Todo calentador. La llave de corte te las pilla bien. A ver, los nudos que no se ve. Vale. Aquí los aparatos. Lo que he dicho, la bañera, pues, de uno más. Vale. Y ahora simplemente pongo el suministro de agua. Le pongo la función a la llave de corte. Y ya está, calcula. Vale. Entonces, archivo. Ahora exporto esto a IFC. Vale. Archivo. Bueno, insertar, vincular y vinculo al IFC. Ahora si seleccionamos el elemento del IFC, podéis ver que el Git 39XM y aquí ves que es el mismo. Es como hacemos la relación, como guardamos la relación, ¿vale? Pues ahora nos vamos a Dynamo, que no veo. Vale, aquí habría que, primero, tenemos estos nodos que son los que redimensionan, pues los bloqueo porque lo primero que hacemos es, antes de asignar el valor, ejecutar la rutina para que nos haga el Excel de qué va a hacer, qué diámetros va a cambiar, por si hay algún diámetro así que a simple vista veamos que no nos cuadra, ¿vale? ¿Ves? Aquí me ha realizado el Excel, que no sé por qué. Ah, porque no ha cambiado, ¿no? Pues no sé por qué ha fallado, pero bueno,
me creéis. Y simplemente aquí, pues, en estos nodos captamos el documento IFC y aquí, pues, seleccionamos las uniones de tubería del modelo, del IFC, ¿ves? Captamos las uniones del IFC y del modelo. Las comparamos, o sea, hacemos una máscara por los git y asignamos el valor del IFC al modelo, ¿vale? Y eso se hace con uniones de tubería y con las tuberías, aparte, ¿vale? Ahora, desbloqueo... Bueno, antes de nada voy a cambiar algún diámetro porque no penséis que está bien hecho ya. Que está, pero por ejemplo, bueno, me he pasado. Voy a cambiar una T, una tubería y un codo. ¿Vale? Y ahora le doy a ejecutar. ¿Vale? Algo ha pasado. Sí. A ver, que se me ha desconectado. Bueno, no sé lo que se habrá desconectado, ¿vale? Pero como podéis comprobar, el diámetro de la tubería, el de la T y el del codo están redimensionados. Ya está. Supongo que lo que se ha desconectado es algo que estaría demasiado junto. Es lo que he dicho al principio, que hay que tener en cuenta, que no puede estar, por ejemplo, si este y este diámetro fuera 20, pues no puede estar pegado, porque si luego me redimensiona me va a ahorrar este tramo, ¿vale? Pero aquí está, este es el ejemplo y esto es como lo hacemos. Ahora Nora os presentará cómo es posible esto, así que os dejo con ella. Vale, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Voy a compartir mi pantalla. ¿Se ve? ¿La veis? Sí, ¿no? Vale. Sí, sí. Bueno, pues primero para los que no conozcáis a Tecton, que espero que seáis los menos, Tecton es una herramienta de Inventa Ingeniero. Nosotros somos una empresa de desarrollo de software técnico para ingeniería y arquitectura, bueno, como bien han dicho antes, vecinos de aquí de Málaga, de Apogea. Y bueno, tenemos una serie de programas más sencillos, como podrían ser prontuarios, ¿no? Para cálculos un poco más de calle, más rápido. Luego tenemos los programas iniciales con los que se iniciaron en la empresa, que serían programas 2D, que todavía a día de hoy se usan bastante. Que parece que una vez que lo pruebas es difícil tratarlo. Y luego tenemos, bueno, pues la herramienta ya más BIM, que sería nuestro software Tecton, que es una herramienta de cálculo en 3D, ¿vale? Es un programa con un entorno de trabajo totalmente nativo 3D, que os permite, por un lado, pues justificación de todo lo que serían los documentos básicos de código técnico, diseño de otras instalaciones que no podría a lo mejor regular el código técnico, y también os va a permitir modelar un edificio y realizar estudios energéticos y realizar ya también una certificación energética
puesto que somos un documento ya reconocido, pues sin necesidad de exportar como antiguamente el modelado a otras herramientas, como podría ser la herramienta unificada. ¿Vale? Bueno, permitirme un momento, que no sé si está saliendo esto. Vale. Desde los inicios, ¿no? Siempre hemos intentado que Tecton se comunicara con el máximo número de extensiones posibles, ¿no? Empezando siempre por lo que sería el formato 2D, todos los formatos abiertos que sean posibles, por ejemplo el BC3 para temas de mediciones, el LDT para iluminación. También tuvimos la necesidad, hasta que fuimos documentos reconocidos, de exportar a programas de certificación energética, como la herramienta unificada o C3X. Y ya a partir del auge, ¿no?, del BIM, pues incorporamos el IFC y el BCF como estándares OpenBIM. Y luego ya más adelante, surgiendo la necesidad de nuestros clientes de una comunicación ya más directa con programas específicos, pues nos volcamos en el desarrollo de comunicaciones directas con Revit o con otros, ¿no?, entre otros. Nosotros, lo que sería la empresa y a nivel inicial, ¿no?, pues empezamos por un flujo de trabajo OpenBIM orientado a cualquier programa de arquitectura, de diseño arquitectónico, incluso cualquier otro programa de diseño en BIM que fuera capaz de generar un IFC como un diseño de estructura o incluso otro diseño de instalaciones, ¿no? El flujo de trabajo que nosotros defendemos sería el de la creación de un primer IFC de arquitectura por parte del software de modelado arquitectónico, ¿no? Y una vez que se exporta el IFC de arquitectura, pues lo pasaríamos a través sobre el formato IFC, a través de una coordinación o no, directamente a Tecton, ¿no? Ese IFC de arquitectura nos va a servir de base, bien para generar un modelo analítico para cálculo energético, o bien simplemente el 3D en IFC, que nos sirva de apoyo para dibujar sobre él o para diseñar sobre él lo que serían las instalaciones. Una vez que el técnico ha diseñado las instalaciones en Tecton, pues va a exportar un IFC independiente por cada una de esas instalaciones, que va a poder pasar tanto al coordinador que, por ejemplo, necesita hacer un trabajo de coordinación de class detection, ¿no?, en otro programa como podría ser, por ejemplo, Navi, o ya directamente a lo que sería al modelo de arquitectura. Por ejemplo, en Revit, ¿no?, gracias a nuestro plugin gratuito, pues podemos insertar nuestro IFC y mapear una serie de parámetros compartidos para emplearlos para un maquetado de planos ya directamente en Revit con el IFC, sin necesidad de tener que volver a modelar la instalación, ¿no? Otro estándar de este mundo, ¿no?, que sería el BCF, que también lo tenemos incorporado dentro de Tecton para facilitar un poco la comunicación y la trazabilidad de la resolución de problemas, que para los que lo conozcáis, pues al final no es más que un archivo TXT que lo que comprende, pues, es una información sobre un problema concreto que, por ejemplo, el coordinador nos hace llegar sobre una posible, por ejemplo, colisión, y nosotros a través de este estándar pues vamos a ser capaces de visualizar el lugar concreto donde se encuentra el problema, ver en qué estado se encuentra el problema, ver quién es el responsable de resolverlo. En fin, al final es una herramienta más de coordinación que nos facilita el trabajo y que hace que no tengamos que estar correo arriba, correo abajo, llamada arriba, llamada abajo. Bueno, pues más allá de lo que a nosotros nos guste, al final el mercado nos demanda otras cosas, y en este caso en concreto, pues FEA apogea, sobre todo también debido a la necesidad de crear un modelo nativo en Revit, ya no porque ellos tuvieran modeladores que fueran, digamos, ya más fuertes en Revit y no tanto en Tecton, sino también a veces por la necesidad de que el mismo promotor sea el que exija que el modelo completo sea un modelo nativo en Revit, ya no solo para ejecución, sino también para una fase posterior de generación de NASBLADE, ¿no?
Entonces, en ese caso, pues trabajamos con ellos para estudiar la forma de, una vez modelada la instalación en Revit, pasarla a IFC e intentar aprovechar al máximo posible esa instalación en texto para evitar tener que volver a modelar toda la instalación y bueno, mejorar un poco ese flujo de trabajo, ¿no? En un primer momento lo que hicimos fue trabajar en una importación. La importación lo que hacía era mapear todos los elementos del IFC en elementos nativos de Tecton. Hacíamos una conversión completa de todos los elementos del modelo. Entonces, de esa forma, al final había que filtrar un poco qué elementos se exportaban al IFC desde Revit para no importarlo todo, sino solamente aquellos elementos que necesitaban. Actualmente la importación está limitada al formato IFC 2x3, ¿vale? Y hemos añadido otra forma de comunicarnos con el IFC a través de Tecton, que sería una vinculación. Esa vinculación lo que hace es que trae el IFC como si fuera un bloque y a partir de ese bloque, que ya puede ser en IFC 4, con las ventajas que eso conlleva, que ahora veremos, pues vamos a poder extraer cosas, ¿vale? Ya no vamos a tener que hacer una importación completa del modelo, sino que vamos a poder importar solamente aquellos elementos que vayamos a necesitar para ahorrarnos, ¿no? ese remodelado. La importación, bueno, estos son dos ejemplos pequeños de resultados de importación. La parte de la izquierda sería el modelado en Revit, la parte de la derecha el resultado de la importación en Tecton, ¿vale? Bueno, nosotros a la hora de probar todo este proceso con Apogea, pues vimos una serie de problemáticas como, por ejemplo, si tenían modeladas instalaciones de fontanería y saneamiento de forma conjunta, pues claro, la forma de exportar una tubería, sea cual sea el tipo de tubería a IFC, pues es la misma, ¿no? Al final tienen una misma nomenclatura que puede ser pues, IFC PipeSec, por ejemplo, ¿no? Pues había que ser capaces de diferenciar la tipología de tubería para no extraerlo todo, sino solo aquello que necesitábamos. Entonces tiramos de la nomenclatura de los sistemas. Entonces, bueno, como la forma de nombrar sistemas es algo que no está estandarizado o si lo está, no todo el mundo todavía lo utiliza como tal, tuvimos que ver cómo lo hacía Apogea. De ahí que el desarrollo estuviera un poco orientado a su forma de trabajar, a su forma de nombrar sobre todo sistemas y algunos elementos. Sí es cierto que en el IFC 2x3 sí había ya una clasificación que para muchos elementos sí nos permitía hacer una importación directa, pero luego vemos también otra problemática que era que Revit no lo exportaba todo como en teoría debería de exportarlo, ¿no? O no conocía a lo mejor todavía todas las clasificaciones disponibles de IFC y por tanto no lo exportaba ahí. Entonces tuvimos que tirar del parámetro IFC Export As, que se podía crear en Revit y que ya tiene Revit disponible de forma nativa para indicar ya fuera a la tipología, ¿no? O a cada ejemplar qué tipo IFC era cada elemento para asegurar que la exportación luego funcionara. Como evolución, digamos, de esa importación surgió la vinculación, que empezó con los formatos, con los modelos de los edificios. Todo esto pensando en agilizar el trabajo también de aquellos técnicos que a pesar de modelar la arquitectura o que ya no reciben la arquitectura en 2D, sino que la reciben ya en IFC por parte de arquitectura, pues que no tuvieran que remodelar el edificio al completo y perder todo ese tiempo, ¿no? En redefinir toda la arquitectura. Entonces lo que hacemos es, aprovechando que podemos vincular el IFC para usar la arquitectura de base para el diseño de instalaciones, pues la vamos a usar también para extraer elementos que nos agilicen el modelado del modelo analítico, digamos, ¿no? No sé si os puedo enseñar algo por aquí. Bueno, esto sería una representación de muchas instalaciones a la vez dentro de Tecton. No he mencionado, para aquellos que no conozcáis, que Tecton es un programa modular en el que cada instalación se diseña en un capítulo independiente. Esto
permite, bueno, pues visualizar cada capítulo de forma independiente o de forma conjunta y a la vez que varios técnicos trabajen de forma simultánea dentro del programa, ¿vale? Cada uno siempre en una instalación independiente, pero sí de forma conjunta, ya sea a través de un servidor local o de una nube. Bueno, volviendo a lo que iba, voy a ver si puedo enseñar por aquí. Vale, esto sería una representación en IFC de un edificio, ¿vale? Y puedo enseñaros aquí lo que sería la representación del modelo analítico, ¿vale? Normalmente siempre vamos a solicitaros que simplifiquéis el máximo posible lo que es la arquitectura ya de modelo analítico para que no haya problemas de cara a la certificación con Energy Plus, que es nuestro motor de cálculo. Pero esa simplificación del perímetro principalmente del edificio no va a mermar la extracción de elementos, ¿no? Como podría ser en este caso la extracción de ventanas o puertas o de espacios, ¿vale? Eso me daría a mí para explicar otra hora cómo generar todo el modelo analítico desde Revit, ¿no? Entonces, bueno, tenéis en nuestro blog algunas entradas sobre cómo generarlo y era un poco por deciros de dónde viene, ¿no?, el cambio de la importación a la vinculación. A raíz de esto han habido muchos técnicos o muchas empresas que nos han venido con la necesidad de reutilizar modelos en IFC. Ya no solo de Revit, sino también de otros programas como Archicad o Edificios, ¿no? Entonces, bueno, viendo que ya el IFC 2x3 se quedaba un poco corto en cuanto a clasificaciones y en cuanto a la importación de elementos o incluso a representación gráfica de algunos elementos, pues decidimos hace realmente poco utilizar la vinculación IFC4 para importar también instalaciones, ¿vale? Les voy a enseñar aquí un ejemplito de cuál sería el proceso, ¿vale? Ahora mismo estoy en el entorno de Tecton, que como os decía es un entorno siempre en 3D, y en primer lugar voy a insertar el ejemplo diseñado en Revit, ¿vale? Lo que estoy es insertando el edificio, eso me va a permitir pues representar todos los elementos que vengan en el modelo, voy a poder filtrar la visualización de esos modelos y además se va a crear la estructura de plantas de ese edificio, ¿vale? De forma que voy a poder filtrar por planta la visualización de este modelo. Vale, lo siguiente que voy a hacer es crearme una instalación de fontanería, bueno, un capítulo, perdón, de fontanería, voy a ocultar el edificio y voy ahora a vincular el edificio desde la opción de importar bien. ¿Vale? Bueno, pues ahora tendría este vínculo en el capítulo de fontanería, ¿vale? Y voy a ver la información de este vínculo. Este vínculo pues tiene todas estas clases IFC disponibles y además puedo visualizar también cuáles son los sistemas. Esto lo que me permite es no depender ya de la nomenclatura que tenía Apogea, porque antes cuando otro cliente me pedía el poder importar, pues yo tenía que decirle, pues mira, tiene que tener esta cadena de caracteres, el sistema de fontanería para que lo entienda. Bueno, pues de esta forma ya no es necesario. Ya aquí puedo ver cuáles son los sistemas que tiene el modelo y puedo filtrar la visualización en base a estos sistemas. Por ejemplo, puedo ocultar todos los sistemas de sanitario. Bueno, ya que estoy, voy a ocultar también todos los elementos del edificio, ¿no? Las puertas, vale, y, bueno. ¿Vale? De esta forma, bueno, os enseño los sanitarios para que los veáis mejor. ¿Vale? Tenéis la instalación de saneamiento por un lado y la instalación de fontanería por otro. Esta representación podéis modificarla y colorearla de la forma que queráis, ya sea por clase de elemento o por tipo de elemento, claro, por si queréis a simple vista verlo mejor. ¿Vale? Entonces lo que vamos a hacer ahora es ocultar todo aquello que no queramos importar. Entonces, si ahora voy a importar solo lo que sería la fontanería, puedo hacerlo de esta forma. Selecciono el vínculo y le digo insertar desde vínculo IFC. Ahora, ¿qué va a hacer? Me va a abrir una ventana con todos aquellos elementos que no haya sido capaz de categorizar de forma automática. Lo que ha hecho ha sido convertir todos los elementos lineales de tipo flow segment en ejes
en ejes porque es la forma en la que Tecton representa las tuberías, que son ejes lineales que luego se representarán en 3D al calcular. Y luego todos los elementos representados como IFC Mapped Item, que es como una referencia a un bloque, o sea, todos esos símbolos 3D, pues también los extrae y en función de la clase IFC que tengan, pues somos capaces de categorizarlo como elemento propio de Tecton. Por ejemplo, este sanitario, pues es de la categoría aparato y lo ha extraído del modelo y lo ha categorizado automáticamente, ¿vale? En cambio, el calentador, como es un Building Element Proxy y no está categorizado como realmente podría de forma específica en base a IFC4, pues tenemos que categorizarlo manualmente. Bueno, pues simplemente lo arrastramos aquí a calentador ACS, le damos a aceptar, me indica cuántos elementos ha creado y qué tipo de elementos ha creado, ¿vale? Y ahora voy a mover aquí el bloque para que veáis lo que ha hecho, ¿vale? Y esta sería la representación en Tecton de cada elemento, de forma que si yo ahora doy doble clic a este inodoro, pues este inodoro ya es un inodoro. Sí es cierto que, como bien ha dicho Ismael, pues habría que repasar que esta bañera pues sea la bañera correspondiente. Pero bueno, para eso tenéis herramientas de control dentro del propio Tecton para no tener que hacer ese control elemento a elemento, ¿vale? Lo podréis hacer por búsqueda, por nombres, por tipo de elementos y copiando propiedades de unos a otros, ¿vale? Ahora puedo, haciendo algún ajuste, como podría ser para alimentar esta tubería que no está conectada a nada, e indicando la función de la valvulería para que haga una interpretación correcta. Por ejemplo, esta llave de corte, que son llaves de corte de cuarto húmedo, pues las vamos a categorizar. En desarrollo futuro, pues intentaremos mapear también tanto funciones de valvulería como, en el caso, por ejemplo, de climatización, intentaremos mapear ya datos de caudal para que, bueno, reduzcamos al máximo todo el trabajo extra que haya que hacer aquí en Tecton. Me faltaría añadir una llave de corte, o sea, perdón, una cometida para que vea de dónde se inicia, digamos, el flujo del agua. Voy a revisar, ¿vale?, los materiales y voy a hacer. Bueno, pues ya estaría la instalación calculada en Tecton, no he tenido que remodelar nada, más allá de hacer 4 comprobaciones, ¿vale? Ya el trabajo inverso es totalmente trabajo por parte de Apogea, como bien os mostrado. Vale, aquí tenéis un poco un resumen de lo que os he ido explicando. En el caso del saneamiento, pues igual, ahora como puedo filtrar por... ¿sí? Como puedo filtrar por sistema, ¿vale? Tendría que volver a vincularme. El IFC. ¿Vale? Y ahora, en vez de dejar los sistemas de fontanería, dejaría los sistemas de saneamiento, ¿vale? Si no queréis andar filtrando el IFC, siempre podéis filtrar el IFC directamente en Revit y exportarlo limpio, ¿vale? Claro, hay que tener en cuenta que bueno, cuanto mejor clasifiquéis los IFC de base, ya sea de Revit o de cualquier otro programa, más rápido será el trabajo en Tecton, porque seguramente más automatizada esté la categorización de los elementos o el mapeado de los elementos a elementos propios de Tecton, ¿no? Como bien ha dicho Ismael, hay que exportar el GUID de origen para que nosotros tengamos una base o una referencia que luego exportar de nuevo. Tenéis que tener una correcta definición de los sistemas para que la interpretación sea también correcta, porque por ejemplo, ¿no? Tenía yo un caso concreto en el que un archivo que parecía no tener muchos sistemas, realmente tenía aquí una infinidad de sistemas. Estamos trabajando en que
en que el control de estos elementos sea un poquito más o menos cuando son instalaciones muy grandes, pero en ese caso concreto no era una instalación muy grande. ¿Qué pasa? Que como no estaban los elementos realmente bien conectados entre sí en Revit, pues era infinidad de sistemas para cada elemento de forma independiente. Entonces, cuanto mejor esté tratado el tema sistemas de origen, pues luego mejor o más fácil será el trabajo aquí en Paint, ¿vale? Luego me podréis decir en algunas ocasiones que vosotros no modeláis la instalación en Revit, pero sí tenéis de base los elementos de partida, por ejemplo los sanitarios, ¿no? Bueno, pues hay un trabajo yo he llamado híbrido, que sería el de, bueno, pues no exporto la instalación porque no la tengo, pero sí me importo los aparatos sanitarios para no tener que recolocarlos en texto, y además pues ya tengo ahí la referencia real para una instalación más fiel, ¿no? El único, no inconveniente, pero sí lo único que hay que tener en cuenta es que no pueden ser aparatos arquitectónicos. Si quiero que me interprete los IFC port o las conexiones, digamos, ¿no? Necesito que esos aparatos de arquitectura tengan conectores MEC, no, para que realmente me sean útiles, ¿no? Otra opción, pues, es la que creo que utiliza Apogea o que me ha parecido ver, que es la de no utilizar el aparato en sí, sino utilizar conectores, ¿no? Que me sean, que sean útiles en cualquier caso, e independientemente del tipo de aparato sanitario que sea, ¿no? Y bueno, hasta aquí un poco la demostración de Inventa, y ahora cuando terminemos estoy abierta a cualquier pregunta. Vale, pues vuelvo a presentar yo para las conclusiones, ¿vale? De otra persona, vale, comparto yo. ¿Vale? Pues conclusiones, yo creo que ya se han ido diciendo algunas durante el proceso, ¿no? Pero ¿veis mi pantalla? Sí, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Vale. Sí. Pues conclusiones del sistema, yo lo he puesto así como en un ring porque me ha gustado la idea, ¿no? Del diseño. Yo no voy a decir diseño CAD, diseño BIM, porque al final pues no tiene ningún sentido, ¿no? Diseño de cálculo con un sistema tradicional, lo que se venía haciendo antes, ¿no? Con el diseño de cálculo que nosotros hemos desarrollado y que a nosotros nos viene bien, ¿vale? Pues las conclusiones principales que nosotros hemos sacado en el primer proyecto, y me acordaré toda la vida, en el que dijimos, teníamos un conflicto personal porque eran muchas viviendas, ¿no? Y teníamos ahí ya desarrollado el sistema, pero no estaba aprobado al 100%, pero como Ismael ha dicho, se sentía mucho más cómodo trabajando dentro de Revit para poder modelar. Hasta ese momento tomábamos la decisión de modelar toda la vivienda o no. Total, que con la compañera, con la del proyecto, ¿no? Decidimos, bueno, pues venga, nos vamos a tirar a la piscina. Lo más que puede pasar es que un fin de semana tengamos que estar modelando 3 o 4 personas aquí en fontanería y listo. Y entonces le propusimos a Ismael el reto, ¿no? Y en ese mismo proyecto vimos que nos ahorramos un 30% del desarrollo del tiempo de instalación. O sea, que es una brutalidad. Era el primer proyecto, o sea, ya os digo que fue un éxito total. Ismael además es que es una máquina modelando, o sea, que el tío también es súper rápido, ¿no? Y fue un tiempo brutal. Y después, ¿qué es lo que hemos descubierto, ¿no? Con el tiempo? Pues un aumento de calidad en los proyectos. Ese tiempo nos permite a nosotros invertirlo en detalles que a lo mejor otra ingeniería no lo tienen tan importante, como es desarrollar pues, las baterías de contadores de forma correcta, cerrar sistemas, que ya Nora lo ha dicho, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con que los sistemas estén bien cerrados, cerrar sistemas, y eso nos permite en el contador poner la vivienda a la que va, ¿vale? Nos permite, bueno, pues lo que ponga aquí, ¿no? Se ha pasado de dudar si se modela o no a modelar por sistema la instalación sí o sí. Es la primera instalación que se cierra de nosotros. Es decir, a lo mejor el modelo no tiene nada, pero Ismael ha entrado al modelo y de repente está la cometida tal y tienes todas las viviendas modeladas y abres 360 y de repente tienes el modelo ya montado. Pues eso nos ha pasado, esa magia nos ha pasado. Y después una coherencia documental brutal y un cálculo mucho más realista, porque nosotros
ya, es decir, la coordinación 3D está integrada dentro del cálculo. Por lo tanto, nuestros ingenieros están más felices y los modeladores también diseñando, ¿vale? Y el resultado, que el otro era el dinero, ¿no? A nivel de pérdida, y el resultado final, ¿cuál es? Pues el dinero a nivel de beneficio, ¿no? Con un ahorro de un 30% en una instalación, pues imaginaros el tiempo, ¿no? De dedicación, además que ya el ingeniero no es ingeniero, o sea, no existe ese rol de... A nosotros nos hace mucha gracia cuando nos dice, pero bueno, el modelador, es verdad que algunas instalaciones todavía se mantiene ese sistema que estamos navegando para que no lo sea, ¿no? Pero ya no existe ese rol ingeniero y modelador. Ahora ya existe el que diseña, el que cierra la instalación y hay un coordinador, ¿no? Que está coordinando el modelo en general. La instalación la puede modelar cualquier persona, ¿no? Sobre todo las tipologías, pero realmente el ingeniero está diseñando dentro de Revit. Entonces, la coordinación manteniendo unos criterios de coordinación es mucho más eficiente y bueno, pues no sé, nosotros hemos encontrado beneficios en todos los sentidos. Y después, pues, ¿qué estamos haciendo ahora? ¿En qué línea estamos navegando, no? Se nos ha puesto los ojos como chiribitas cuando hemos visto el saneamiento. O sea, que es la siguiente cosa que vamos a preguntarte, Nora. Bueno, ya es todo. Ya es la instalación que tú quieras. Los conductos también, y sea cual sea todo lo que tenga una tubería, un eje, lo vas a poder importar ya. Pues eso, nosotros ya tanteamos la climatización, pero bueno, ahí tenemos que organizarnos internamente todavía, pero sí que electricidad también lo hemos tenido, lo estamos ya, vamos, el ingeniero también ya está, se ha aprobado en 2 proyectos y bueno, pues estamos a pique de repique de hacer el mismo sistema. Y bueno, al final, pues eso, de una cosa que empezó con Teston, oye, ¿y si, cómo importáis el IFC? ¿Y si podemos hacer tal? ¿Y si tal? Y en este caso, Fernando y Carlos en aquel momento, pues, oye, pues sí, pues déjamelo y te hago una prueba y tal. Una tontería así, pues al final ha terminado un proceso para nosotros que nos beneficia muchísimo, en el que se está desarrollando muchas más instalaciones y un proceso también, bueno, en Teston que también lo ha utilizado para el desarrollo y para mejorar, ¿no? Lo que nosotros teníamos. O sea que yo creo que es beneficioso en todos los sentidos. En el momento que hay capacidad de colaboración entre software, pues al final es lo que muchos buscan. Y supongo que también con Archicad creo que ya tenéis mucho hecho también, ¿vale? Y eso también es lo que quiere la gente, adaptar un poco la herramienta y el flujo a todo. Ya está. Gracias a todos por participar, gracias a Pogea, gracias a Inventa y ya está. Os emplazamos, lo comunicaremos ya a partir de la semana que viene para el día 11 que tendremos una charla con, ya lo he dicho antes, ¿no? Con TR3 y esa mezcla de GIS y IFC que seguro que también resulta muy, muy interesante, ¿vale? Seguimos en contacto, ¿vale? Vale. A todos. Venga. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego, gracias. Muchas gracias. Hasta luego.